Mi padre me preguntaba frecuentemente si me encontraba mal, pero con una obstinación que ahora me parece inexplicable, le aseguraba una y otra vez que estaba perfectamente bien. En cierto sentido, era verdad, no sentía dolor alguno, ni podía quejarme de ningún malestar físico. Mi dolencia me parecía imaginaria, y por penosos que fueran mis sufrimientos, los cultivaba amorosamente y en secreto. Carmila se quejaba de sueños y de sensaciones febriles, parecidas a las mías, aunque menos alarmantes. Si hubiera sido capaz de comprender mi situación, habría pedido ayuda y consejo de rodillas, pero el narcótico de una influencia insospechada obraba en mí y mis sentimientos estaban embotados. Hablaré ahora de un sueño que me condujo a un extraño descubrimiento. Una noche, en vez de la solitaria voz que oí en el vacío, oí otra voz más dulce y más tierna, y al mismo tiempo más terrible, que decía: tu madre te advierte que tengas cuidado con el asesino. En el mismo instante apareció inesperadamente una luz y vi a Carmila de pie cerca de mi cama, embutida en su blanco camisón completamente manchado de sangre. Me desperté sobresaltada, convencida de que Carmila había sido asesinada. Salté de la cama pidiendo socorro. La señora Perrodón y la señorita Lafontaine salieron de sus habitaciones, alarmadísimas, y encendieron una lámpara del rellano de la escalera. Les conté lo que me había sucedido e insistí en ver a Carmila. Acudimos a su dormitorio y la llamamos a través de la puerta. No respondió, a pesar de nuestros gritos, y el hecho nos alarmó a todas, ya que la puerta estaba cerrada por dentro. Regresamos a mi habitación y agitamos furiosamente la campanilla que había a la cabecera de mi cama. Si mi padre hubiese dormido en nuestro mismo piso, le hubiésemos llamado inmediatamente, pero dormía en el piso bajo, fuera del alcance de nuestras voces, y para llegar hasta su habitación era necesario organizar una expedición para la cual ninguna de nosotros se sentía con fuerzas. Los criados llegaron corriendo. Entretanto, nos habíamos puesto una bata y calzado unas zapatillas. Volvimos a la habitación de Carmila y después de llamarla de nuevo repetidas veces, ordené a los criados que forzaran la puerta. Una vez abierta, penetramos en el dormitorio. Todo estaba en orden, tal como lo había visto al dar las buenas noches a Carmila, pero mi amiga había desaparecido. Al ver que la única señal de desorden en la habitación era la producida por nuestra irrupción, nos tranquilizamos un poco y nos tardamos en recobrar el buen sentido y en despedir a los criados. La señorita Lafontaine aventuró la opinión de que Carmila, despertada repentinamente al sentir que forzaban la puerta, se había asustado y se había escondido debajo de la cama o dentro del armario. Era natural que no saliera mientras el mayordomo y los criados se hallaran en la habitación. La llamamos de nuevo, pero no respondió. Eso aumentó nuestra perplejidad y nuestra zozobra. Examinamos las ventanas, pero estaban cerradas. Supliqué a Carmila, si estaba escondida, que no prolongara por más tiempo aquella burla y acabara con nuestra ansiedad saliendo de su escondite, pero todo fue en vano. Era evidente que no estaba en el dormitorio ni en el tocador. Yo estaba intrigadísima. Tal vez Carmila había descubierto un pasadizo secreto. El viejo guarda decía que existía uno en el castillo, pero nadie recordaba dónde exactamente. El misterio se aclararía indudablemente, pero de momento estábamos perplejas. Eran las 4 de la madrugada y preferí pasar el resto de la noche en la habitación de la señora Perrodón, pero la luz del día no trajo la solución al enigma. Carmila había desaparecido. Mi padre estaba desesperado, pensando en lo que iba a ocurrir cuando regresara la madre de la muchacha. Yo también estaba desesperada, pero mi desesperación tenía otras causas. Transcurrió la mañana en medio de la mayor alarma y agitación. Se habló incluso de rastrear el río. Llegó el mediodía y la situación no había cambiado. A eso de la 1 se me ocurrió echar otro vistazo a la habitación de Carmila. Llegué ahí y mi asombro no tuvo límites. Carmila estaba en su habitación, mirándose al espejo. No podía creer en lo que estaban viendo mis ojos. Mi amiga me llamó con un gesto. En su rostro se leía el miedo. Corrí hacia ella, la abracé y besé repetidas veces, y luego me precipité hacia la campanilla y la agité desesperadamente para que acudieran todos y se tranquilizaran. «Querida Carmila», exclamé, «¿qué te ha sucedido? ¿Dónde has estado?» «Ha sido una noche prodigiosa», me respondió. Después de cerrar la puerta del dormitorio como de costumbre, me acosté. He dormido sin interrupción y sin sueños, pero al despertar me he encontrado sobre el diván del tocador, con su puerta abierta y la de la habitación forzada. ¿Cómo es que no me he despertado? Tiene que haberse producido un gran alboroto, y yo tengo el sueño muy ligero. ¿Cómo puede ser que me haya encontrado fuera de mi cama, sin haberme enterado de nada? Entretanto, había llegado mi padre.
la señora Perrodón, la señorita Lafontaine y varios criados. Naturalmente Carmila fue asediada a preguntas, pero su respuesta fue siempre la misma. Mi padre daba vueltas por la habitación, sumido al parecer en hondas reflexiones. Vi que Carmila le seguía con la mirada y en sus ojos había una expresión preocupada. Finalmente mi padre despidió a los criados, se acercó a mi amiga y cogiéndola delicadamente por la mano, la condujo hasta el diván, donde se sentaron. ¿Me permites que te haga una pregunta, querida?, inquirió mi padre. Desde luego, tiene usted perfecto derecho a preguntar lo que quiera, siempre que no traspase los límites impuestos por mi madre. Bien, querida, no hablaremos de lo de tu madre, me prohibió, sino de lo ocurrido esta noche. Te has levantado de la cama y has salido de la habitación sin despertarte, y todo esto estando puertas y ventanas cerradas por dentro. Tengo una teoría, pero antes quiero hacerte una pregunta. Todos conteníamos la respiración. La pregunta es esta: ¿eres sonámbula? No, ahora no, pero lo fui en mi infancia. Ya, y en aquella época, ¿te levantabas con frecuencia de la cama en sueños? Sí, por lo menos así me lo decía mi niñera. Mi padre sonrió asintiendo. Lo ocurrido tiene una fácil explicación. Carmila es sonámbula, abre la puerta y no deja, como de costumbre, la llave en la cerradura, sino que siempre en sueños cierra por la parte de afuera y se lleva la llave. Luego recorre las 25 habitaciones de este piso y quizá también las de las otras plantas. Esta casa está llena de escondrijos, de desvanes y de trastos viejos. Se tardaría una semana en explorarla a fondo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, pero no del todo, respondió Carmila. ¿Y cómo explicas, papá, que se haya despertado en el tocador que yo había registrado minuciosamente? Carmila regresó cuando vosotras os habíais ya marchado. Regresó dormida, naturalmente, y al despertarse se asombró de encontrarse allí. Ojalá todos los misterios tuvieran una explicación tan sencilla como esta, Carmila, añadió mi padre satisfecho. En aquel momento Carmila estaba más hermosa que nunca. Creo que fue entonces cuando mi padre comparó su aspecto con el mío, porque súbitamente dijo: «Tienes muy mal aspecto, Laura». Como sea que Carmila no quería que ninguna sirvienta pasara la noche en su habitación, mi padre ordenó que uno de los criados durmiera delante de la puerta de su dormitorio, a fin de que la muchacha no pudiera salir sin ser vista por nadie. Aquella noche transcurrió tranquila, y a la mañana siguiente, el médico que mi padre había enviado a buscar, sin yo saberlo, vino a visitarme. La señora Perrodón me acompañó a la biblioteca, donde me aguardaba el doctor. Le expliqué lo que me sucedía de un tiempo a esta parte, y mientras avanzaba en mi relato noté que su aspecto se hacía más pensativo. Nos hallábamos ante una ventana, uno al lado del otro. Cuando terminé de hablar se apoyó en la pared y me miró con un interés que dejaba traslucir cierto horror. Tras meditar unos instantes, mandó llamar a mi padre. Este llegó sonriendo, pero su sonrisa desapareció al ver la expresión preocupada del médico. Inmediatamente se enfrascaron en una conversación que sostuvieron en voz baja, como si temiendo que la señora Perrodón o yo, que nos manteníamos apartadas, pudiéramos oír lo que hablaban. De pronto mi padre volvió los ojos hacia mí. Estaba pálido y parecía intensamente preocupado. «Laura, querida, acércate». Obedecí, sintiéndome alarmada por primera vez, ya que a pesar de mi creciente debilidad, no creía estar enferma. «Me ha dicho usted que tuvo la sensación de que le clavaban 2 alfileres en el cuello la noche en que sufrió aquella pesadilla», me dijo el médico. «¿Le duele aún el lugar en donde sintió los pinchazos?» «No, en absoluto», respondí. «¿Puede señalarme con el dedo el punto exacto?» «Debajo mismo de la garganta, aquí», respondí. Llevaba un vestido de cuello alto que cubría la parte señalada. ¿Quiere pedirle a su padre por favor que le desabroche el cuello? Es necesario que conozca todos los síntomas. Obedecí. El punto señalado estaba unas 2 pulgadas más abajo del cuello. «Dios mío», exclamó mi padre, palideciendo. «¿Se da usted cuenta?», inquirió el médico con expresión de triunfo. «¿Qué pasa?», pregunté alarmada. «Nada, señorita. No hay más que una pequeña masa azulada, tan diminuta como una cabeza de alfiler», dijo el médico, y volviéndose hacia mi padre añadió: «Veremos lo que se puede hacer». «¿Es peligroso?», insistí angustiada. «No lo creo», respondió el médico. «Estoy convencido de que mejorará rápidamente. Quisiera hablar con la señora Perrodón», añadió, dirigiéndose a mi padre. Mi padre llamó a la señora Perrodón. «La señorita Laura no se encuentra tan bien como sería de desear», le dijo el médico. «No creo que sea nada de cuidado. Sin embargo, hay que adoptar ciertas precauciones en beneficio suyo. Es indispensable que no deje sola a la señorita Laura ni un solo instante. Por ahora es el único remedio que puedo prescribir, pero deseo que cumpla mis instrucciones al pie de la letra. ¿Entendido?». Mi padre salió para acompañar al médico. Les vi cruzar el puente levadizo, absortos en una animada discusión.
Luego vi cómo el médico montaba a caballo, saludaba a mi padre y se alejaba hacia el oriente. Casi al mismo tiempo llegó el correo de Dranfield con un paquete de correspondencia para mi padre. Media hora después, mi padre se reunió conmigo. Tenía una carta en la mano. Es del general Spildorf, dijo. Llegará mañana, o quizás hoy mismo. Me entregó la carta abierta, pero no parecía satisfecho como de costumbre. Cuando un huésped, especialmente un buen amigo como el general, venía a visitarnos, parecía estar ocultándome algo. Querido papá, ¿quieres explicármelo todo?, le dije, cogiéndolo del brazo y mirándole con expresión suplicante. ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Me ha encontrado muy enferma? No, querida, dice que te repondrás pronto. Pero su tono era seco. De todos modos prefería que nuestro amigo el general hubiese escogido otro momento para su visita. Pero dime, papá, ¿qué enfermedad tengo? Ninguna. No me atormentes con tus preguntas, respondió. Nunca había dado muestras de tanta irritación al hablar conmigo. Después se dio cuenta de que me había lastimado y añadió, lo sabrás todo dentro de un par de días. Es decir, sabrás lo que sé yo. Entre tanto, no me hagas preguntas. Dio media vuelta, dispuesto a marcharse, pero luego, antes de que yo tuviera tiempo de detenerme a pensar en lo raro que resultaba todo lo que estaba sucediendo, volvió sobre sus pasos para decirme que quería ir a Karnstein y que había hecho preparar el carruaje para las 12. La señora Perrodon y yo te acompañaríamos. Quería visitar al sacerdote que vivía en aquel lugar, y dado que Carmila no le conocía, podía reunirse con nosotros más tarde, cuando se levantara. Podía venir en compañía de la señorita Lafontaine, la cual llevaría también lo necesario para un almuerzo en las ruinas del castillo. A las 12 en punto nos pusimos en marcha. Pasado el puente levadizo, giramos a la derecha y tomamos el camino que conducía al pueblo deshabitado y a las ruinas del castillo de Karnstein. Debido a lo accidentado del terreno, la carretera da muchas vueltas y serpentea ahora junto a un precipicio, ora por la ladera de una colina, en una inagotable variedad de paisajes. En una de las innumerables revueltas del camino nos encontramos inesperadamente en presencia de nuestro amigo el general, que avanzaba a caballo hacia nosotros, seguido de su criado también a caballo. Tras las cordiales efusiones de bienvenida, pasó a ocupar el sitio que quedaba libre en nuestro carruaje y envió el caballo al castillo con su criado. Habían transcurrido solamente 10 meses desde la última vez que le habíamos visto, pero su aspecto había cambiado como si hubiesen pasado 10 años. Una expresión angustiada había sustituido a su habitual aire de tranquila serenidad. No era solo la transformación que cabe esperar en una persona que ha sufrido un gran dolor. Una especie de furor apasionado parecía haber contribuido a llevarle a la actual situación. Apenas reemprendimos la marcha, el general comenzó a contarnos el engaño, según su propia expresión, que había conducido a la muerte a su joven sobrina. De repente se dejó arrastrar por una ola de furor y de amargura, profiriendo invectivas contra las artes diabólicas de que había sido víctima. Mi padre, comprendiendo que debía exigir motivos extraordinarios para que el ecuánime general se expresara en aquellos términos, le pidió que nos contara, si no le resultaba demasiado penoso, los hechos que justificaban tan violentas expresiones. Con mucho gusto, replicó el general, pero no van a creerlo. ¿Y por qué no?, inquirió mi padre. Porque usted, amigo mío, solo cree en lo que responde a sus prejuicios y a sus ilusiones. También yo era como usted, pero ahora he aprendido algo más. Póngame a prueba, insistió mi padre. Soy menos dogmático de lo que usted cree. Además me consta que usted basa siempre sus opiniones en pruebas fehacientes y por lo tanto estoy dispuesto a respetar sus conclusiones. Tiene usted razón, si he llegado a creer en la existencia de hechos prodigiosos, no ha sido a la ligera, y puedo asegurarle que he sido víctima de una verdadera conspiración sobrenatural. Vi que mi padre, a pesar de su promesa, miraba al general con ojos que reflejaban evidentes dudas acerca de la capacidad intelectual de su viejo amigo. Afortunadamente el general no se dio cuenta, miró con ojos impregnados de tristeza el paisaje selvático que se extendía ante nosotros. ¿Van ustedes a las ruinas de Karnstein?, preguntó. Curiosa coincidencia. Precisamente quería pedirles que me acompañaran allí. Quiero examinarlas detenidamente. ¿Es cierto que hay una capilla en ruinas con numerosas tumbas de aquella extinguida familia? Sí, y son muy interesantes, respondió mi padre. ¿Se propone usted quizá reivindicar su propiedad? Mi padre hizo aquella pregunta en tono de broma, pero el general respondió completamente en serio. De ningún modo, exclamó secamente. Tengo la intención de exhumar algunos ejemplares de aquella hermosa raza. Espero, con la ayuda de Dios, llevar a cabo un piadoso sacrilegio que librará la tierra de algunos monstruos y permitirá dormir tranquilamente a personas de bien que tienen derecho a acostarse en paz, sin que sobre sus cabezas penda la amenaza de unos malvados asesinos. Mi padre le miró de nuevo
pero esta vez no había desconfianza en su mirada, sino que trataba de ser penetrante y perspicaz. La casa de los Karnstein, dijo, se extinguió hace mucho tiempo, 100 años por lo menos. Mi mujer descendía de los Karnstein por línea materna, pero el apellido y el título desaparecieron hace casi un siglo. El castillo está en ruinas y el pueblo deshabitado. Hace más de 50 años que no sale humo por sus chimeneas. Eso es lo que me han contado exactamente, y otras cosas que le asombrarán, pero será mejor que lo cuente siguiendo un orden lógico. ¿Recuerda usted a mi sobrina? Era la muchacha más hermosa del mundo, y hace solo 3 meses estaba aún viva. Mi padre apretó afectuosamente la mano del general. Las lágrimas llenaron los ojos del anciano, que no trató de ocultarlas. Mi sobrina era el consuelo de mi vejez, y ahora todo ha terminado. No me queda mucho tiempo de vida, pero con la ayuda de Dios, confío en que antes de morir podré prestar un gran servicio al género humano. La cosa empezó así. Mi sobrina se preparaba con impaciencia para visitarles a ustedes. En el curso de aquellos preparativos, fuimos invitados a una fiesta ofrecida por mi viejo amigo el conde de Karloffet, cuyo castillo dista unas 6 leguas del de Karnstein. La noche en que empezó mi desgracia, se celebró un fastuoso baile de máscaras. El parque del castillo estaba iluminado con faroles de colores y los fuegos artificiales fueron de una magnificencia nunca vista. ¿Y qué música? Usted ya sabe que la música es mi debilidad. Las mejores orquestas del mundo y los mejores cantantes de ópera europeos. Nunca había asistido a una fiesta tan brillante, ni siquiera en París. Mi querida sobrina estaba hermosísima. No iba disfrazada. La emoción y la alegría ponían en su rostro un encanto indefinible. Me di cuenta de que otra joven que vestía lujosamente y llevaba un antifaz miraba a mi sobrina con especial interés. La había visto ya al comienzo de la velada, en la terraza del castillo. Estaba cerca de nosotros y su actitud demostraba un vivísimo interés. La acompañaba una dama, vestía con el mismo lujo y también cubierta con un antifaz que tenía el aire autoritario de una persona de rango. En aquel momento estábamos en un salón. Mi pobre sobrina había bailado mucho y descansaba sentada en una silla cerca de la puerta. Yo estaba sentado junto a ella. Las 2 damas se acercaron a nosotros y la más joven ocupó una silla vacía al lado de mi sobrina, en tanto que la de más edad venía a sentarse junto a mí. Empezó hablando consigo misma, como si estuviera refunfuñando. Luego, aprovechándose de la impunidad que le confería el antifaz, se dirigió a mí en el tono de una antigua amiga, llamándome por mi nombre. Sus palabras excitaron mi curiosidad. Se refirió a las numerosas ocasiones en que nos habíamos encontrado, en la corte o en alguna casa elegante. Hizo alusión a incidentes que yo no recordaba, pero que al serme citados por ella acudieron de nuevo a mi memoria. Sentí que mi curiosidad iba en aumento. Deseaba ardientemente saber quién se escondía detrás de aquel antifaz, mientras la dama parecía divertirse con el juego. Entretanto, la joven, a la cual la dama de más edad llamaba con el extraño nombre de Milarca, había entablado conversación con mi sobrina. Se presentó a sí misma diciendo que su madre era una antigua amiga mía. Elogió el vestido que llevaba mi niña y alabó discretamente su belleza. La divirtió con sus agudas observaciones acerca de la gente que se apiñaba en el salón, y al poco tiempo charlaban como si se conocieran de toda la vida. Luego la joven desconocida se quitó el antifaz. Tenía un rostro bellísimo, de facciones tan agradables y seductoras que resultaba imposible escapar a su atractivo. Mi pobre sobrina quedó seducida al instante. También la desconocida parecía haber sido fascinada por mi sobrina. Por mi parte, valiéndome de la familiaridad que permite un baile de disfraces, dirigí algunas preguntas personales a mi interlocutora. «Me ha puesto usted en un brete», confesé riendo. «¿Quiere ser clemente conmigo ahora? ¿Por qué no me hace el honor de quitarse el antifaz como ha hecho su hija?» «Es una petición descabellada», respondió. «¿Pedir a una dama que renuncie a un privilegio? Por otra parte, ¿no podría usted reconocerme? Han pasado demasiados años desde que me vio por primera vez. Mire a mi hija Milarca y comprenderá que ya no puedo ser joven. Prefiero que no tenga usted ocasión de compararme con la imagen que conserva de mí. Además, usted no lleva antifaz y no puede ofrecerme nada a cambio». «Recurro a su clemencia», dije. «Y yo a la suya», replicó. «Por lo menos, ya que me ha honrado con su conversación, le ruego que me diga su nombre». «¿Debo llamarla señora condesa?». Se echó a reír de buena gana, y sin duda hubiera encontrado el medio de eludir mi pretensión de no haberse producido un hecho tan fortuito, aunque ahora estoy convencido de que todo ha sido planeado minuciosamente. «Mire», empezó a decir, pero se vio interrumpida por la presencia de un caballero vestido de negro, de extraña apariencia y rostro exsangue, como el de un cadáver. Tampoco iba disfrazado. Se inclinó cortésmente ante mi compañera y dijo: «¿Me permite la señora condesa unas palabras en privado?». Mi interlocutora se volvió al instante hacia el recién llegado, llevándose un dedo a los labios para indicarle silencio.
Luego, dirigiéndose a mí, se disculpó. Le ruego que me guarde el asiento, general. Regresaré enseguida. Se alejó en compañía del caballero vestido de negro. Vi cómo hablaban animadamente antes de desaparecer entre la multitud, mientras me torturaba tratando de identificar a la dama que tan amablemente parecía recordarme. Regresó acompañada del mismo caballero de rostro cadavérico. Oí que este último le decía: «Le advierto, condesa, que el carruaje espera en la puerta», y tras inclinarse profundamente desapareció. «De modo que la perderemos a usted, señora condesa». «Espero que sea por poco tiempo», aventuré, y me incliné a mi vez ante ella. «Sí, tengo que marcharme», respondió, «y es posible que mi ausencia se prolongue unas semanas. Acabo de recibir noticias muy desagradables. ¿Y usted ha recordado ya quién soy?» «Ya le he dicho que no». «Lo sabrá, descuide. Por ahora somos amigos más íntimos y más antiguos de lo que usted sospecha. Pero ahora no le puedo revelar mi identidad. Dentro de 3 semanas pasaré por su castillo. Entonces tendré mucho gusto en que reanudemos nuestra vieja amistad. Estoy muy preocupada por la noticia que acaban de darme. Tengo que recorrer más de 100 millas con la mayor rapidez posible. Y si no fuese por la reserva que me veo obligada a guardar acerca de mi identidad, le pediría un favor. Mi pobre hija cayó del caballo durante una cacería y fue arrastrada por el animal más de 1 milla. Quedó con los nervios destrozados y nuestro médico le recomendó descanso absoluto. Yo tendré que viajar día y noche, sin interrupción. Está en juego una vida, pero ya le hablaré de ello la próxima vez que nos veamos». Y a continuación me pidió el favor a que había eludido. Se trataba de alojar a su hija en mi casa durante su ausencia. Era una petición un poco rara, por no decir atrevida. La condesa me desconcertó adelantándose a todas mis posibles suspicacias, diciéndome que comprendía lo incorrecto de su proceder, pero que conociéndome como me conocía, sabía que yo me haría cargo de lo insólito de las circunstancias que le obligaban a comportarse de aquel modo. Y en aquel mismo instante, por una fatalidad que debió ser tan premeditada como todo lo que estaba sucediendo, se acercó mi sobrina pidiéndome que invitara a su nueva amiga Milarca a pasar unos días en nuestra casa. En cualquier otra ocasión hubiera salido del paso diciéndole que aguardara hasta que pudiésemos enterarnos de la identidad de aquellas damas, pero debo confesar que las facciones delicadas de la joven desconocida, con su extraordinario poder de fascinación, me habían conquistado, de modo que consentí estúpidamente en hacerme cargo de la muchacha mientras durase la ausencia de su madre. El caballero vestido de negro regresó en busca de mi interlocutora. Lo último que me pidió la dama fue que no tratara de averiguar la identidad de la joven hasta su regreso. Luego susurró algunas palabras al oído de su hija, la abrazó fríamente y se alejó acompañada del fúnebre personaje. A la mañana siguiente Milarca se instaló en nuestra casa. En el fondo me sentía satisfecho de haber encontrado a una joven tan agradable para que hiciera compañía a mi sobrina, pero no tardó en surgir el reverso de la medalla. Al principio, Milarca se quejaba de gran debilidad, estaba aún convaleciendo del accidente que había sufrido y no salía de su habitación antes del mediodía. Luego descubrimos de un modo casual que a pesar de que cerraba siempre la puerta de su habitación con llave, no estaba en ella todas las horas que la creíamos allí. Un día de madrugada, la vi andar bajo los árboles en dirección a oriente. Miraba como una persona en trance. Pensé que era sonámbula, pero esta hipótesis no resolvía las dudas que se me habían planteado. ¿Cómo salía de la habitación si estaba cerrada por dentro? ¿Cómo salía de la casa sin abrir puertas ni ventanas? Mientras me debatía en esta situación contradictoria, se me presentó una preocupación más grave. Mi sobrina languidecía de un modo misterioso. Empezó por tener espantosas pesadillas. Luego dijo que recibía la visita de un espectro que a veces se parecía a Milarca y otras tenía el aspecto de una bestia inidentificable que daba vueltas alrededor de su cama. No tardaron en presentarse otros síntomas, una sensación dolorosa debajo de la garganta, como si la pincharan con 2 alfileres, la impresión de que se ahogaba y una subsiguiente pérdida del conocimiento. ¿Cuál no sería mi emoción al oír describir los síntomas que yo misma había experimentado, especialmente de haber oído la descripción de las costumbres y características de nuestra hermosa invitada Carmila? Habíamos llegado al término de nuestro viaje. Ante nosotros se extendían las ruinas de un pueblo, entre gigantescos árboles. Descendimos en silencio del carruaje. Todos estábamos absortos en nuestros pensamientos. Subimos una empinada cuesta y nos encontramos ante el castillo de Karnstein. «He aquí su palacio», dijo el general. Era una estirpe malvada. Resulta difícil creer que incluso después de muertos puedan seguir infectando a la humanidad con su horrible concupiscencia. «Miren, allí está la capilla», señaló un edificio de estilo gótico escondido entre el follaje. «Oigo el hacha de un leñador muy cerca de aquí», continuó. «Quizá pueda facilitarnos la información que buscamos y señalarnos la tumba de Mircala, condesa de Karnstein.
A veces estos aldeanos conservan el recuerdo de las tradiciones locales acerca de las grandes familias. En casa tengo un retrato de Mircala, condesa de Karnstein, dijo mi padre. ¿Le gustaría verlo? Desde luego, pero tenemos tiempo de sobra, respondió el general. Creo haber visto el original y espero convencerme después de explorar la capilla. ¿Cómo?, exclamó mi padre. ¿Pretende haber visto a la condesa Mircala? Pero si hace más de un siglo que murió. No está tan muerta como la gente cree, replicó el general. Cuando pasábamos por debajo del arco que daba acceso a la capilla gótica en ruinas, añadió, en los pocos años que me quedan de vida, solo deseo tener ocasión de una cosa, vengarme. Y afortunadamente la venganza puede realizarse aún por medio de un brazo mortal. ¿De qué venganza está hablando?, preguntó mi padre, cada vez más asombrado. Quiero cortar la cabeza del monstruo, respondió el general en un acceso de cólera, golpeando el suelo con el pie y alzando sus manos como si empuñara un hacha invisible y la blandiera ferozmente en el aire. ¿Qué es lo que dice?, gritó mi padre. Le cortaré la cabeza con un hacha, con una hoz, con cualquier herramienta que pueda servir para rebanarle el cuello a un criminal. Mirad, gritó, temblando de rabia. Esta madera servirá de cepo. Veo que su hija está cansada. Déjela reposar. Me dejé caer sobre un bloque de madera medio oculto entre los hierbajos que salían por entre las losas del pavimento de la capilla. Entre tanto el general llamó al leñador que estaba podando las ramas secas de los árboles muy cerca de allí. Se nos acercó un viejo fornido que llevaba un hacha en la mano, pero resultó que no sabía nada acerca de aquellas rumas. Sin embargo, nos informó que conocía a un guarda forestal que vivía a unas leguas de distancia y que podrían hablarnos de todas y cada una de las piedras de la capilla. ¿Hace mucho tiempo que trabaja usted en este bosque?, le preguntó mi padre. Hasta hace poco tiempo he sido leñador, a las órdenes del guarda forestal. Mi padre, mi abuelo y toda mi familia durante generaciones hemos tenido el mismo oficio. Podría mostrarles las casas en que vivieron mis antepasados. ¿Por qué quedó deshabitado el pueblo? Porque recibía las visitas de los espectros. Parece ser que los persiguieron hasta sus tumbas, exhumaron los cadáveres con los medios acostumbrados y fueron destruidos en la forma habitual, decapitados, traspasados con un palo y quemados. Sin embargo, muchos aldeanos habían perdido la vida. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, a pesar de abrir tantas tumbas y de privar a tantos vampiros de su horrible existencia, el pueblo no quedó totalmente libre de la influencia diabólica. Pero un noble moravo que vino a estudiar esta parte del país oyó hablar de estos hechos y, siendo experto en la materia como otros muchos compatriotas suyos, se ofreció para liberar al pueblo de aquella obsesión. Y he aquí lo que hizo. Una noche de luna llena, trepó a la torre de la capilla poco después de ponerse el sol. Se quedó allí de guardia hasta que vio salir al vampiro de la tumba y despojarse de su blanco sudario para dirigirse al pueblo, a fin de atormentar a sus habitantes. Una vez hubo alejado al vampiro, el extraño descendió de la torre, recogió el sudario y volvió a encaramarse a su observatorio. Cuando el vampiro regresó de su expedición y no encontró el sudario en el lugar donde lo había dejado, empezó a aullar, enfurecido por la pérdida de su atavio fúnebre. El moravo entonces llamó al vampiro y le desafió a que subiera a lo alto de la torre para recuperar su sudario. El vampiro aceptó el reto y empezó a trepar por el campanario, pero cuando estaba a punto de alcanzar la cima, el moravo le golpeó con su sable en la cabeza, partiéndole el cráneo en dos y haciéndole caer al fondo de la capilla. Luego bajó de la torre, decapitó al vampiro y al día siguiente entregó la cabeza y el cuerpo a los aldeanos, que lo atravesaron con un palo y lo quemaron. Según las reglas establecidas para estos casos, el noble moravo estaba autorizado por un documento de la familia Karnstein a cambiar el emplazamiento de la tumba de la condesa Mircala, cosa que hizo sin que nadie sepa el lugar donde está enterrada actualmente. ¿Puede usted decirme dónde estaba antes?, preguntó el general, pero el leñador debía tener un trabajo urgente, porque olvidándose de recoger su hacha se marchó sin contestar a la pregunta, y mi padre y yo nos quedamos a escuchar el final del relato del general. Mi querida sobrina empeoraba a ojos vista. El médico ignoraba la naturaleza exacta de su enfermedad. Al darse cuenta de mi preocupación, propuso una consulta con uno de los mejores médicos de Graz. Era un hombre que conocía a fondo su profesión y tenía mucha experiencia. Después de haber examinado a mi sobrina, los dos médicos se encerraron en la biblioteca para conferenciar. Desde la habitación contigua pude oír sus voces, de un tono mucho más violento de lo que cabía esperar en una discusión puramente científica. Llamé a la puerta y entré. El viejo médico de Graz defendía su teoría. Su colega le impugnaba con evidente ironía, y de cuando en cuando no podía evitar el reírse francamente de las sugerencias de su colega. Mi entrada interrumpió la discusión. General,
me dijo nuestro médico. Parece ser que mi ilustre colega opina que tenemos más necesidad de un brujo que de un médico. Perdone, replicó el viejo médico de Graz con evidente disgusto. Daré mi opinión, y a mi modo, en otra ocasión. De momento siento decirle que mi intervención no puede ser de ninguna utilidad. De todos modos, antes de marcharme tendré el honor de hacerle una sugerencia. Se sentó ante una mesa y empezó a escribir. Parecía que la consulta no había dado resultado alguno. Me estaba paseando por el jardín, sumamente agitado, cuando se me acercó el viejo médico de Graz. Se disculpó por molestarme y me dijo que en conciencia no podía marcharse sin ofrecerme una explicación. Dijo que tenía la seguridad de no equivocarse. No existía ninguna enfermedad con aquellos síntomas, y la muerte de mi sobrina era inminente. Le quedaba solamente un día, tal vez 2 de vida. Si lograba detener el proceso final, quizá pudiese recobrar las fuerzas, pero en su estado actual bastaría otro ataque para extinguir la última llama de vida. ¿Y de qué naturaleza es el ataque a que alude usted?, le pregunté. En esta nota se lo explico todo. Llame a un sacerdote y abra y lea la carta solamente en su presencia. Puede que no la comprenda, pero tenga en cuenta que es una cuestión de vida o muerte. Si no encuentra un sacerdote inmediatamente, puede leerla usted solo. En los alrededores no había ningún sacerdote, por lo que me decidí a leer la carta. En cualquier otro momento me hubiese reído de su contenido, pero ¿a cuántas charlatanerías se somete uno cuando está en una situación apurada, cuando todos los medios conocidos han fracasado y está en peligro la vida de un ser querido? El médico decía en su carta que la enferma recibía la visita de un vampiro. Las punzadas que había notado en la garganta habían sido producidas por los dientes afilados y largos de uno de aquellos horripilantes seres. No cabía la menor duda, añadía, dado el lugar donde se habían producido los pinchazos, que se trataba de la mordedura típica de un vampiro, cosa que confirmaría cualquier experto. Yo era bastante escéptico en lo que respecta a la existencia de fantasmas y vampiros en general. En aquel momento, al pensar en la teoría expuesta por el anciano médico, me dije a mí mismo que una gran erudición y una despejada inteligencia puede ir aliadas con la locura, pero estaba tan desesperado que decidí seguir las instrucciones contenidas en la carta. Me escondí en el tocador que comunicaba con el cuarto de la pobre enferma, alumbrada toda la noche por una vela, y esperé a que mi sobrina se durmiera. A través de la rejilla situada encima de la puerta del tocador, miraba el sable que había colocado sobre una mesa, por prescripción del médico. Al cabo de un rato vi una forma oscura que se arrastraba a los pies de la cama y que se lanzaba súbitamente al cuello de mi sobrina, al tiempo que se transformaba en una gran masa palpitante. Me quedé como petrificado por espacio de unos segundos. Luego abrí la puerta del tocador, empuñé el sable y me acerqué a la cama. El monstruo se dejó caer al suelo y se quedó inmóvil junto al lecho. Me miraba fijamente, con una expresión de ferocidad en sus pupilas. A pesar de lo horrible de su aspecto, pude reconocer a Mircala. Descargué el sable con todas mis fuerzas, pero el monstruo estaba ya junto a la puerta. No sé cómo describir lo que sucedió aquella horrible noche. Todos los moradores de la casa se despertaron y se pusieron en movimiento. El espectro de Mircala había desaparecido, pero su víctima se agravó rápidamente y a primeras horas de la madrugada falleció. El anciano general estaba descompuesto. Mi padre y yo permanecimos en silencio. Al cabo de un rato, mi padre avanzó por la capilla, leyendo cuidadosamente las inscripciones de las lápidas. El general, por su parte, se había apoyado en el muro y se enjugó los ojos con un pañuelo. Las voces familiares de Carmila y de la señorita Lafontaine, que en aquel momento se acercaban, me reanimaron. De repente, de un arco rematado por uno de aquellos monstruos grotescos que brotaban de la imaginación de los antiguos escultores góticos, vi aparecer la seductora figura de Carmila. Me puse en pie para contestar a su sonrisa, particularmente atractiva, cuando el viejo general lanzó un grito y se interpuso entre nosotros, blandiendo el hacha que el leñador se había dejado olvidada. El rostro de Carmila había sufrido una transformación brutal. Retrocedió, pero antes de que yo pudiera gritar, el general descargó el hacha sobre ella con todas sus fuerzas. Carmila pareció inclinarse hacia adelante a consecuencia del golpe, pero en realidad lo que hizo fue coger la muñeca del general con su delicada mano. El anciano se debatió vigorosamente, luchando por soltarse, pero se vio obligado a abrir la mano y dejar caer el hacha. Carmila desapareció como si se la hubiera tragado el aire. El general, tambaleándose, se apoyó en el muro. Sus cabellos estaban erizados y su rostro parecía
empapado de sudor, estaba pálido como un muerto. Todo lo que acabó de contar sucedió en un par de segundos. No sé si llegué a perder el conocimiento. Lo primero que recuerdo después de la desaparición de Carmila es la voz de la señora Perrodón preguntándome: ¿dónde está la señorita Carmila? Por fin pude contestar que no lo sabía. Ha salido de aquí hace un momento, dije, señalando la puerta por la cual había entrado la señorita Perrodón. Yo estaba allí y no la he visto. Inmediatamente empezó a llamarla por su nombre, sin obtener respuesta. ¿Se hace llamar Carmila?, inquirió el general, que no se había recobrado totalmente. Efectivamente, respondí. Carmila, Milarca, murmuró el general. No cabe ninguna duda, es la misma que en otro tiempo se llamó Mircala de Karnstein. Querida Laura, marches inmediatamente de esta tierra maldita. Creo que no verá nunca más a Carmila. Mientras el general pronunciaba estas palabras, entró en la capilla uno de los hombres más extraños que he visto en mi vida. Era alto, delgado, muy cargado de hombros y vestía de negro. Tenía la tez morena y surcada de profundas arrugas. Llevaba un sombrero pasado de moda, adornado con una enorme pluma. Sus cabellos largos y grasientos caían sobre su espalda. Andaba lentamente arrastrando los pies. Usaba anteojos con montura de oro y su mirada se fijaba alternativamente en el techo de la capilla y en el pavimento. Sus largos y delgados brazos oscilaban continuamente como el péndulo de un reloj. «Este es mi hombre», gritó el general al verlo, precipitándose a su encuentro con manifiesta alegría. «Mi querido varón, cuánto me alegra verle. No esperaba encontrarle tan pronto». Llamó con un gesto a mi padre, que entre tanto había regresado de su exploración, y le presentó a aquel extraño personaje, llamándolo simplemente varón. Inmediatamente los tres hombres se enfrascaron en una animada conversación. El desconocido sacó de su bolsillo un raído plano y lo extendió sobre el graito rosado de la tumba. Con un lápiz empezó a trazar líneas de un extremo a otro del plano, consultando con la vista determinados lugares de la capilla, lo cual me hizo suponer que se trataba de un plano del edificio en que nos hallábamos. También consultaba a menudo un cuaderno de notas sucio y amarillento, cuyas páginas estaban llenas de una apretada escritura. Los tres hombres acabaron por dirigirse hacia el lado opuesto a aquel en que yo me encontraba, y luego empezaron a medir la distancia en pasos entre las tumbas. Finalmente se detuvieron ante el muro y lo examinaron atentamente, levantando la hiedra que lo cubría. En aquel lugar no tardaron en descubrir una lápida de mármol sobre la cual aparecían esculpidas unas letras. Ayudados por el leñador que había regresado en busca de su hacha, arrastraron hasta un lugar iluminado la enorme lápida. Se trataba en efecto del sepulcro de Milarca, condesa de Karnstein. El general alzó las manos al cielo en silenciosa acción de gracias. Mañana, hoy que decía, vendrá el comisario. Actuaremos de acuerdo con los preceptos legales. Luego, encarándose con el anciano de los lentes, con montura de oro, le estrechó calurosamente las manos. ¿Cómo puedo agradecerle su ayuda, varón? ¿Cómo podríamos expresarle nuestra gratitud? Ha librado usted a esta comarca de una horrible plaga. Gracias a usted hemos podido localizar al más odioso de los monstruos. Mi padre se acercó a mí y me abrazó y besó repetidas veces. Ya es hora de que regresemos a casa, dijo. Sus palabras sonaron a mis oídos como música celestial, pues nunca me había sentido tan cansada como en aquel momento. Una vez en el castillo, mi satisfacción se troncó en espanto al descubrir que no había noticias de Carmila. No me dieron ninguna explicación acerca de lo que había ocurrido en las ruinas del castillo, y era evidente que mi padre prefería por el momento conservar el secreto. La ausencia de Carmila, que en aquellas circunstancias resultaba de lo más siniestro, me tenía en vilo, y mi inquietud aumentó con los preparativos que se hicieron para pasar aquella noche. 2 sirvientas, además de la señora Perrodón, se quedaron en mi habitación, en tanto que mi padre y uno de los criados montaban guardia ante la puerta. Al día siguiente tuvieron lugar en la capilla de Karnstein, con las formalidades de rigor, los actos previstos. Se abrió la tumba de la condesa de Karnstein. El general y mi padre reconocieron en ella a la bellísima y pérfida invitada. A pesar de que llevaba enterrada más de 150 años, sus facciones estaban llenas de vida. Tenía los ojos completamente abiertos. El cadáver no parecía haber sufrido descomposición. Los 2 médicos que asistían a la ceremonia atestiguaron el hecho prodigioso de que el cadáver respiraba, aunque muy débilmente, y que era posible captar los leves latidos de su corazón. Los miembros conservaban su flexibilidad y la carne era elástica. El féretro de plomo estaba lleno de sangre que empapaba el cadáver. Se trataba de un caso de vampirismo. De acuerdo con las antiguas prácticas, alzaron el cadáver y atravesaron su pecho con una estaca. Luego le cortaron la cabeza y del cuello seccionado
brotó un chorro de sangre. A continuación, colocaron el cuerpo y la cabeza sobre un montón de leña y le prendieron fuego hasta que no quedó más que un montón de cenizas. Las cenizas fueron dispersadas a los 4 vientos y a partir de entonces la región quedó libre de vampiros. Mi padre conservaba una copia del informe de la Comisión Imperial con la firma de todos los que presenciaron aquella horrible ceremonia. De este documento oficial he copiado la descripción de la macabra escena. No he contado estos hechos serenamente. Oh no, no puedo pensar en aquellos sucesos sin sentirme profundamente trastornada. Si no me lo hubieran solicitado tantas veces, nunca me hubiera decidido a escribir la historia de unos sucesos que destrozaron quizás para siempre mis nervios, proyectando la sombra de aquel horror indecible que a pesar de los años transcurridos continúa acosándome día y noche, haciéndome insoportable la soledad. Añadiré algunas palabras acerca del extraño barón de Bonderburg, gracias a cuya erudición fue posible el descubrimiento de la tumba de la condesa Mircala. Vivía en Grants de una pequeña renta, todo lo que le quedaba de la fortuna de su familia, y se dedicaba al estudio del vampirismo en todas sus formas. Había leído todo lo que se había escrito sobre la materia, la magia póstuma, el pregón de Mirabilius, el Agustines de Curo Pro Mortis, el Philosophicae y muchos otros libros, de los cuales solo recuerdo algunos de los que prestó mi padre. Tenía un voluminoso archivo de todos los casos judiciales incoados por vampirismo, y de ellos había deducido algunos principios fundamentales acerca de los vampiros. Por ejemplo, la palidez mortal que se atribuye a esta clase de espectros es pura ficción literaria. En realidad, tanto en la tumba como cuando se muestran públicamente, tienen un aspecto saludable. Cuando se abre un féretro, aparecen las mismas señales que demostraron que la condesa de Karnstein, fallecida siglo y medio antes, era un vampiro. Lo más inexplicable era y sigue siendo cómo pueden salir de su tumba y regresar a ella. La doble vida de los vampiros se mantiene gracias al sueño cotidiano en la tumba. Su monstruosa avidez de sangre de seres vivos les proporciona la energía necesaria para subsistir durante las horas de vigilia. El vampiro está propenso a ser víctima de vehementes pasiones parecidas a las del amor ante determinadas personas. Para obtener su sangre, pone en juego su paciencia infinita y recurre a toda clase de estratagemas a fin de superar los obstáculos que le separan del objeto deseado. No desiste de su empresa hasta que su pasión ha sido colmada y ha podido sorber la vida de la codiciada víctima. Llegan incluso a contraer matrimonio con ella, prorrogando su placer criminal con el refinamiento de un epicúreo, pero con más frecuencia se encamina directamente a su objetivo, vence por la fuerza y devora a su víctima en un festín. Parece que el vampiro algunas veces debe sujetarse a determinadas condiciones. En el ejemplo que acabo de relatar, Mircala debía limitarse al uso de un nombre que, si no era siempre exactamente el suyo, debía contener todas las letras que lo componían. Mircala, Carmila. Mi padre explicó al barón de Bonderburg, que fue nuestro huésped durante un par de semanas, la historia del caballero moravo y del vampiro de la capilla de Karnstein, y le preguntó al barón cómo había podido descubrir el emplazamiento exacto de la tumba, tanto tiempo ignorada, de la condesa Mircala. El barón sonrió enigmáticamente, miró el estuche de sus anteojos que tenía en la mano, lo sopesó unos instantes y luego, alzando de nuevo la mirada, dijo: «Poseo muchos escritos y documentos de aquel notable personaje. El más curioso es una especie de narración acerca de su visita a Karnstein que usted acaba de mencionar. Naturalmente, la leyenda deforma siempre los hechos. Es posible que le tomaran por un noble moravo, ya que se había cambiado de nombre. En realidad era un noble que había nacido en la Alta Estiria. En su juventud había sido el amante apasionado y predilecto de la bellísima Mircala, condesa de Karnstein. La muerte prematura de su amada le abismó en un dolor inconsolable. Creo necesario aclarar que los vampiros pueden multiplicarse y crecer de acuerdo con una ley que rige para esos monstruos. Suponed un lugar completamente libre de esta amenaza. ¿Cómo es que se representa y se desarrolla? Imaginen ustedes que un individuo suficientemente perverso se mata. En determinadas circunstancias, los suicidas pueden transformarse en vampiros. Este vampiro empieza a visitar a los seres vivos mientras duermen. Estos últimos se mueren y, una vez sepultados, se transforman casi invariablemente en vampiros. Eso fue lo que sucedió a la bellísima Mircala, que era visitada por uno de esos monstruos. Mi antepasado Bonderburg, cuyo título nuevo, descubrió esta historia y, en el transcurso de los estudios a los cuales se había dedicado, profundizó mucho en esta materia. Entre otras cosas, llegó a la conclusión de que se sospechaba del vampirismo de la condesa, que en vida
fue su ídolo. Se horrorizó ante la idea de que sus restos pudieran ser profanados en una póstuma ejecución. Dejó un curioso documento que demuestra que el vampiro, una vez privado de su doble existencia, queda condenado a otra aún más terrible, y decidió en consecuencia preservar de esa posibilidad a su amada Mircala. Simulando un viaje de estudios, se trasladó a Karnstein y consiguió hacer desaparecer el rastro y el recuerdo de la tumba de Mircala. Pero pasados unos años, y próximo al final de sus días, pensando en el mundo que pronto iba a abandonar, consideró bajo otro aspecto lo que había hecho y se sintió aterrado. Trazó los diseños y las notas que me han servido de guía y confesó por escrito lo que había llevado a cabo. Tal vez pensó hacer algo más positivo, pero la muerte se lo impidió. Solo valiéndose de la mano de uno de sus descendientes ha podido dirigir, demasiado tarde para muchos, la búsqueda del monstruo. Más tarde en el curso de una conversación añadió: una de las pruebas del vampirismo es la fuerza de las manos. La frágil mano de Mircala apretó como dogal de acero la mano del general cuando éste levantó el hacha para matarla. La fuerza de la mano de un vampiro deja una huella indeleble en su presa, produciendo una atrofia que se cura solo muy lentamente, y no en todos los casos. La primavera siguiente la pasé en Italia con mi padre. Viajamos durante un año. Necesité mucho tiempo para que el horror de aquellos hechos fueran disolviéndose en mi recuerdo. Incluso ahora, a muchos años de distancia, la imagen de Carmila se me aparece frecuentemente en sus diversos y cambiantes aspectos. Unas veces es la hermosísima y lánguida joven, otras el monstruo que vi en las ruinas del castillo, y a menudo, en medio de una pesadilla, tiemblo de miedo porque me parece oír los leves pasos de Carmila que se acercan a la puerta de mi habitación.